Pues Luis, si me estás escuchando ya, sí que te quería preguntar por una primera valoración de cómo se ha estado viendo a Lagarde, porque además previamente estábamos comentando el partido a partido por WhatsApp. Sí, no, totalmente. Me parece muy significativo que no nos hayan dejado preguntar a España nada y luego cuando ha estado hablando del mercado laboral me ha sorprendido que ha dicho que en Europa hay pleno empleo mientras el mercado estadounidense está un poquito más calentito. A Christine Lagarde la invitaría a que se diera una vuelta por España. Aún así, tengo, como bien comentaba antes José Antonio, multitud de sensaciones todas sobrepuestas. Marta. Multitud de sensaciones revueltas, claro, y eso te iba a preguntar precisamente, si nosotros estamos así, ¿cómo estarán los inversores, cómo estará el mercado en un momento en el que estábamos esperando sobre todo que Christine Lagarde saliera con más fuerza que nunca y consiguiera estabilizar las perspectivas, las expectativas que va descontando el mercado, que consiguiera aportar una confianza que creo, por nuestras caras, que se nos ha quedado como muy agridulce, ¿no? Sí, no, con fuerza ha salido sin duda, pero con una fuerza descomunal. Ha entrado dando un portazo, ha roto los cristales y yo ahora me cuesta mucho saber qué pensar. Esperaba la subida de tipos, sí. Esperaba la coordinación con Jerome Powell, también. Lo que pasa es que me preocupa mucho que se haya olvidado absolutamente de España. La sensación que tengo es de ver a una persona que está haciendo una operación a corazón abierto, ahí ha dicho que va a ir efectivamente partido a partido, que nos quedan todavía 5 partidos más por jugar, que durante los próximos partidos va a seguir subiendo la inflación, está haciendo una operación a corazón abierto, viendo los datos en tiempo real, pero uno de los miembros de ese cuerpo que está operando, las piernas claramente están necrosadas y me da miedo de que llegado el momento decida amputar. Disculpadme por ser tan gráfico. Ese miedo que tengo quiero creer que lo están controlando con el instrumento de defragmentación, pero no pueden ser tan explícitos y por eso, Marta, creo que no te han dejado preguntar. Tengo una sensación muy... yo creo que necesito cierto tiempo para ir reflexionando. Sí, bueno, no sé hasta qué punto, ¿eh? Yo creo que al final esto es como siempre, en grandes ruedas de prensa pues dan prioridad a los medios habituales, que normalmente suelen ser los medios grandes, los que suelen tener una presencia, pues un despliegue mucho mayor, ¿no? Esta al final ha sido como nuestra primera vez presencial de Negocios Televisión y al final yo entiendo también que suelen... al final dirigirse a las caras habituales. Pero bueno, vamos a intentar de todas formas nosotros abrirnos ahí ese huequecito y que nosotros también nos convirtamos en esas caras habituales, que al final también es lo que hay que luchar por tener una voz, ¿no? De todas formas, Luis, decías... Christine Lagarde ha entrado con mucha fuerza, ha casi roto cristales, ¿no? Con la fortaleza. Realmente estamos acostumbrados a los discursos de Christine Lagarde mantenerse muy en línea, ¿no? Muy al final, incluso a la hora de reconocer que ha cometido errores, también Christine Lagarde, incluso en eso podemos decir que su discurso siempre es acertado, porque se la ve, o al menos intenta ella proyectar esa imagen de persona, bueno, pues de alguna forma que no le afecta todo el murmullo, todo el nerviosismo que pueda dar alrededor. Ella al final tiene también la obligación, como presidenta del Banco Central Europeo, de aportar esa robustez, esa solidez, aunque luego no sea tal, ¿no? Pero bueno, de puertas para adentro es una cosa, de puertas para afuera hay que demostrar otra cosa. Más allá de eso, ha insistido también, porque le han preguntado mucho los periodistas por el euro, evidentemente ahora mismo es una de las principales preocupaciones, pero ha insistido, el Banco Central Europeo no monitoriza el euro, pero sabemos que el Banco Central Europeo actúa intentando situar el euro a favor de la economía europea y en este caso pues intentando que se mantenga, que se sostenga la paridad o intentando apuntalarlo por encima de ese nivel. ¿Cómo ves ese mensaje de que no monitorizamos el euro? Sí, a ver, lo veo más con profundidad. Recordando anteriores discursos, como bien estabas comentando, Marta, antes insistía muchísimo en la política fiscal. Claramente han mirado a la Comisión Europea, a Ursula von der Leyen también. O sea, el objetivo del Banco Central Europeo es la estabilidad en los precios. Christine Lagarde lleva muchos años diciendo e insistiendo en que la política monetaria es limitada y la política monetaria sin el apoyo de la política fiscal no puede hacer nada. En ese sentido, el decir no monitoreo el euro quiere decir no todos los problemas tienen que ver con el Banco Central Europeo. Gran parte de los problemas tienen que ver
con la Comisión Europea y también con los Estados miembros. La pelota creo que está en el tejado de los gobiernos. En el caso concreto de España, tenemos que hacer las reformas estructurales y si había alguna duda de que estas reformas hay que hacerlas sí o sí, con las subidas de tipos se ralentiza el consumo, aumenta la deuda, el gasto de deuda y la situación tanto presupuestaria como de las familias españolas se acerca al borde del precipicio. Por lo tanto, desde el Banco Central Europeo no monitorizan el euro. Quiere decir, nuestro rango de acción es limitado. Va a empezar a haber problemas, pero esos problemas ya no tienen tanto que ver con nosotros, sino serán problemas de déficit, serán problemas de deuda pública, que se salgan de nuestro alcance, Marta. Luis, una cosa que quizás también nos preocupa es que al mercado le dé la sensación de que el Banco Central Europeo pueda estar dando palos de ciego, en el sentido de, bueno, pues vamos a ir incrementando los tipos de interés hasta que veamos, ¿no? Pero claro, la cosa es que aunque insiste Christine Lagarde en ir meeting by meeting, reunión tras reunión, en que evidentemente ellos dependen enteramente de los datos, ha dejado muy claro cuál es el escenario base, ha dicho que en el peor de los escenarios sí que veríamos una recesión en 2023, aunque ha remarcado que eso en el peor de los escenarios no está en su escenario central, pero claro, el Banco Central Europeo realmente en esa proyección que ahora mismo dibuja de subidas de tipos, que ha dicho, bueno, pues vamos a seguir así, entre 2 reuniones más como mínimo y 5 como máximo, realmente una vez se efectúe esa subida máxima, no sabemos cuál va a ser ese terminal rate y ella tampoco nos lo ha dicho en la rueda de prensa, luego el Banco Central Europeo en algún punto tendrá que normalizar la situación. ¿Están previendo ya en qué punto empezarían a tener que normalizar? Es decir, ¿están incrementando los tipos con la mirada puesta ya en, oye, que en algún punto va a haber que recortarlos? A ver, he comentado antes la metáfora de que es un cirujano operando a corazón abierto. Me gustaría pedir luego cuidado con el titular que me ponéis en YouTube, porque la siguiente metáfora, y con esa mezcla de sensaciones que tengo, es que también en algún momento puede ser una gallina sin cabeza. O sea, está corriendo sin saber muy bien qué hacer el Banco Central Europeo. O sea, tengo al final todos esos sentimientos dentro del cuerpo. Lo que ha dicho hoy es que va a haber 5 pasos más. Además, ha comentado que están mirando todos los datos. Yo personalmente no estoy ahí, no tengo los datos, no sé lo que está pasando y sí que tengo cierta incertidumbre en relación con la situación geopolítica que estamos viviendo. A mí, y uso el subjuntivo, si alguien pensara que lo que estamos haciendo es seguirle el paso a Estados Unidos, además seguir un paso retrasado, y que todo lo que estamos haciendo en Europa, más que favorecer a Europa, lo que está haciendo es favorecer los intereses de Estados Unidos, pues a mí tampoco me sorprendería que alguien pensara eso. Yo creo que la subida de tipos, pensando en España, es un error absoluto. Pensando en la situación que tenemos ahora en España. En España lo que necesitamos es que devalúen la peseta. Evidentemente no tenemos peseta y estamos en otra época. En ese sentido, que baje el euro no nos viene nada mal pensando en los servicios y pensando en las exportaciones. Y lo que tenemos que hacer desde Europa es fomentar una economía productiva. Sinceramente, y además cuando le han preguntado sobre el forecast, qué opina ella de las predicciones, ha dicho, pues básicamente no sé lo que va a pasar en el futuro. Yo creo que nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Quiero creer que estamos ante un cirujano experto que sabe lo que está haciendo, quiero creer, y de hecho lo creo, pero no me sorprendería que alguien dijera que lo que está pasando en Europa es una gallina o varias gallinas corriendo de un lado para otro, gallinas y gallos, por aquello de lo de gallinas y gallos corriendo sin saber hacia dónde estamos yendo. Marta. Luis, una última cuestión. Decías, ¿no? Ahora mismo, pues por ejemplo, una economía como España, esta situación no nos beneficia para nada. Pero claro, ¿qué otra alternativa tiene el Banco Central Europeo si no es ahora proyectarse, ¿no?, en esa subida de tipos? No, totalmente. Y además quiero creer que es lo que estamos haciendo. Se está acabando, están venciendo todos los bonos asociados con la deuda, con las inyecciones, con el APP y el PEP alemanes del norte de Europa. Y quiero pensar que esos bonos se van a dedicar a seguir manteniendo el sur de Europa. Pero es que además en España tenemos elecciones el año que viene. Yo no sé si en un contexto electoral vamos a hacer los deberes asociados con el gasto público que tenemos que hacer. Es que me cuesta mucho pensar qué tiene que hacer Alemania. Yo creo que lo que han hecho es empezar a correr, han entrado con fuerza y
y ya no nos queda más remedio que hacer las reformas estructurales que nos llevan años pidiendo. Y en este contexto, pues España va a sufrir y las economías, las familias más débiles, o hacen algo para adaptarse o sufrirán todavía más. Lo que pasa es que esas familias ya llevan sufriendo desde el 2008. Estamos en un contexto, Marta, muy complicado, y lo que sí que debería de hacer el Banco Central Europeo, pero que quiero creer que es lo que está haciendo, muchos datos, saber en tiempo real lo que está pasando y una política monetaria en tiempo real. A mí no me sorprendería tampoco, pero hoy no es el día indicado para decirlo, que en el cortísimo plazo viéramos cómo ante una emergencia haya que bajar los tipos de interés en algún sitio o, en su caso, inyecciones de liquidez en sectores o en países concretos, porque vienen tiempos muy complicados, Marta. Tiempos muy complicados. Luis Garbía, como siempre, gracias por este análisis. Como siempre, nunca faltas en nuestras citas del Banco Central Europeo, así que yo te agradezco el análisis y, bueno, con cuidado con el titular, pero yo sobre todo me quedo con el hecho de que el Banco Central Europeo ahora mismo es un cirujano operando a corazón abierto. Un abrazo y muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Un placer estar con vosotros siempre.